y vamos a arrancar directamente. Y vamos a seguir con nuestra serie de Gálatas. Y el domingo pasado estuvimos mirando hasta el versículo 16 y hoy seguiremos de 16 a 21. Es la segunda parte de la ley versus la fe en Cristo. Es que hoy estaremos viendo la segunda parte de Gálatas capítulo 2. Y voy a hacer un resumen más o menos para que nos alineamos, para los que quizás no volvieron a escuchar la enseñanza durante la semana. Pero el resumen es que todo eso empezó cuando vivimos desde el versículo 11 hasta el versículo 16, el domingo pasado, que nos dice que Pedro estaba en Antioquía con los hermanos de Antioquía, y después llegaron otros hermanos, amigos, enviados por Santiago. Santiago era el medio hermano del Señor Jesús, uno de los apóstoles bien reconocidos, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Así que sus amigos llegaron a Antioquía para ver a los creyentes que estaban ahí. Pero antes que llegaron, ¿qué pasaba? Antes que llegaron Pedro, Bernabé y todos los demás creyentes judíos que estaban ahí en Antioquía con los gentiles, comían juntos. Todos ellos comían juntos. Pero al llegar esta gente de Jerusalén, Pedro cayó en la hipocresía. Él se apartó de los hermanos gentiles y su hipocresía contaminó también no solamente a Bernabé, pero contaminó a muchos de los demás creyentes que estaban ahí, solamente los creyentes judíos. Dejaron de mezclarse y de comer con los gentiles porque tenía como miedo o preocupación de lo que los amigos de Santiago iban a decir, los que habían llegado desde Jerusalén, porque ellos no eran de verdad creyentes verdaderos, porque ellos exigían que la gente tenía que aplicar la ley más la salvación. No solamente la fe en Cristo era suficiente para la salvación, pero tenía que ser la fe en Cristo más otra cosa. Hoy en día hemos escuchado bastante como la gente algunas congregaciones están volviendo al judaísmo. Están diciendo, vale, no es suficiente solamente tener fe en Cristo. Si tienes fe en Cristo, tiene que vestirse así, tiene que tener una corbata todos los domingos, la falda tiene que llegar hasta el tobillo, y tienes que, sabes, muchos otros ritos. Así que no es suficiente la fe en Cristo. Una vez conocí a un chico testigo de Jehová, ese era mormón, y yo le pregunté si la fe en Cristo era suficiente para la salvación. Porque eso es fundamental para saber si de verdad alguien es tu hermano o no es tu hermano. Es lo que cree la persona. No abrazamos todo el mundo que pone el nombre de Jesús en su frente, que es un hermano en Cristo. No, Satanás también puede poner el nombre de Jesús en su frente, porque muchos se llaman Jesús, pero hay uno solo que se llama Jesús el Cristo. Porque muchos son los que se llaman Jesús, pero uno solo se llama Jesús el Cristo o Jesucristo. Así que este mormón me dijo claramente que tener fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Así supe directamente que no teníamos nada más en común. Así, yo le expliqué. ¿Sí es lo que pasó con Pablo? Pablo estaba ahí con los hermanos en Antioquía. Pedro demostraba la hipocresía. Y Pablo no se quedó callado como hoy en día la gente. No hay que ofender al hermano, hay que saber que, oye, Pedro es muy reconocido en Jerusalén, es un líder de la iglesia. Lo que Pedro hace, como él está más cercano a Dios, nosotros también tenemos que obedecer lo que él dice. Como él está cercano a Dios, él conoce mejor las cosas de Dios. Hermanos, si tuviéramos que comparar Pablo y Pedro caminó con Jesús, pero Pablo nunca caminó con Jesús. Pedro estuvo 3 años con Jesús cara a cara, tocándole piel a piel, pero Pablo nunca lo hizo. Pero hubo inmadurez en este momento de parte de Pedro. Inmadurez. Y Pablo lo exhortó. Así que la exhortación en la iglesia es necesaria cuando un hermano o una hermana anda mal. No condenarle, pero exhortarle para llevarle a la corrección. Así que hoy, lo que estaremos viendo hoy es el versículo 17 hasta el versículo 21, la segunda parte de la ley versus la fe en Cristo.
la ley versus la fe en Cristo. Así que acompáñame por favor, Gálatas capítulo 2, del versículo 17 hasta el versículo 21. Gálatas 2, 17 a 21. Dice así la palabra del Señor. Pero supongamos, eso es después de que Pedro ha exhortado a Pablo, Pablo ha exhortado a Pedro, perdón. Pablo exhorta a Pablo, y eso es la continuación del discurso de Pablo. ¿Vale? Esa es la continuación del discurso de Pablo. Así que Pablo le pregunta a Pedro, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues, cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. El versículo 20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 21 termina diciendo Pablo, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Si cumplir la ley nos hace justo ante Dios, pues la muerte de Jesús fue una pérdida de tiempo. Es lo que Pablo quiere decir así. Así que vamos a empezar versículo por versículo, como siempre lo hacemos. Y vamos a empezar con el primer versículo, que es el versículo 17. Vamos a ver el versículo 17. Aquí dice el apóstol Pablo, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Suena un poquito duro para comprender. Vamos a romper, hermanos. Así que para poder comprender este versículo 17, téngalo bien claro. Para tener una buena comprensión del versículo 17, tenemos que regresar al menos en la frase anterior. ¿Qué dijo Pablo antes de decir esto? Eso lo vemos en el versículo 16. En el versículo 16, Pablo dice, sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Cristo, y que nadie se salva por solo obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo, para que Dios nos acepta por confiar en Él. Porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Así que para comprender el versículo 17 que acabamos de leer, es primordial tener una comprensión del versículo 16 que acabamos de leer ahora mismo. Así que en este versículo 16 que hemos visto, el apóstol Pablo hace entender que la fe en Cristo Jesús, que hace que Dios nos acepta, es la única manera que Dios puede aceptarnos. Para que Dios nos acepte, tenemos que tener fe en Cristo Jesús. No hay otra manera que Dios nos pueda aceptar sin la fe en Jesús. Así que la fe en Jesús, ¿qué significa? La fe en Jesús, que Jesús vivió, murió en la cruz por mis pecados, por tus pecados, por los pecados de la humanidad. Y que no solamente eso, que resucitó, que fue resucitado por Dios el tercer día como prueba de su aceptación o la aceptación de su sacrificio. Así que nuestra fe hubiera sido completamente en vano, hermanos, si Cristo no hubiera resucitado de la muerte. Hubiera sido en vano, hubiéramos sido personas miserables, porque ¿dónde está la certeza de que como Él hizo eso, o como eso ocurrió con Él, ocurrirá con nosotros? Es como los musulmanes.
Estaba hablando con el hermano Marcelo esta mañana, que los musulmanes no tienen esperanza de salvación. Ellos no saben si serán salvos o no serán salvos. Pregunto a un musulmán, ¿estás seguro que vas a heredar el paraíso? Dice, lo que Allah quiere, lo que Allah quiere. Y todo depende de cuántas cosas buenas han hecho en una balance, ¿sabe? Ponen como una balanza para ver si las cosas buenas superan las cosas malas. Ellos quizás Allah le dejará entrar en el cielo. No tienen ninguna garantía, no tienen ninguna certeza. Por eso es que se machacan día y noche. La oración para ellos, toda la práctica que ellos practican en su religión, no es por amor. Son esfuerzos para ganar el favor de Allah. Pero eso no es así en el cristianismo. La única manera que Dios nos puede considerar justo y aceptable en sus ojos es nuestra fe en Jesús. Estamos llamados a poner nuestra fe en la obra acabada de Cristo Jesús en la cruz. Pero Dios nos demanda una cosa, tal como le demandó a Josué, en Josué 1. Esfuérzate y sé valiente. Mientras que nuestra fe está en Cristo Jesús, tenemos que esforzarnos y ser valientes y permanecer en Cristo hasta el final. No creo o salir delante de la iglesia un día y decir, creo en Cristo, y hacer la supuesta oración de fe y piensas que ya puedes vivir de cualquier manera. No. Jesús mismo lo dijo, es Él quien permanece firme hasta el final. Ese sí que será salvo. Así que con estas afirmaciones, Pablo hace las siguientes declaraciones en el versículo 17, lo que acabamos de leer. Así que es imposible agradar a Dios sin tener fe en Cristo Jesús. Así que cuando Pablo dice que uno tiene que tener fe en Jesús, o cuando preguntan que teniendo fe en Jesús, ¿acaso eso nos hace pecar cuando nosotros dejamos la ley? No está diciendo que nuestra fe en Cristo, como la última parte, cuando él dice, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? No, Cristo no nos ha llevado al pecado. Pero lo que Pablo está diciendo es que si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo para ser aceptados por Dios, los que guardan la ley nos consideran pecadores porque nosotros no guardamos la ley. ¿Qué quiero decir? Que si yo tomo la decisión de aplicar la palabra de Dios tal como está en la palabra de Dios en mi vida y vivir conforme a ella, una persona que es legalista me mirará y me llamará pecador, quizás porque yo no vivo el legalismo como él vive, porque yo no practico guardar, digamos, como los séptimos días adventistas, que todas las personas que no guardan el viernes son pecadores, todos los que comen carne son pecadores, pero olvidan una cosa, que no hay solamente 10 mandamientos en la Biblia, si hay que guardar uno, hay que guardar todo, porque hay 613 mandamientos. Uno de los mandamientos es que no tenemos que llevar ropa mezclada con algodón y otro material. Si es algodón, tiene que ser algodón puro. Así que el que no lleva algodón puro es un pecador. Así que es imposible que guardemos la ley. Es imposible que nosotros nos mantenemos firmes a eso. Así que Pablo pregunta, vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar, porque hay algunos grupos de personas que nos llaman pecadores, porque nosotros tomamos la decisión de vivir teniendo fe en Cristo. Si nos llaman pecadores, ¿acaso quiere decir que Cristo nos ha hecho pecar? Para nada. Simplemente ellos no han entendido la gracia. Así que no es porque hay un grupo de personas que piensan que debemos guardar la ley, que significa que nosotros hemos sido descalificados por Dios. Así que, hermano, quiero que tenga bien claro una cosa. Aunque después de haber creído en Cristo, aunque después de haber puesto su fe en Jesús, siempre tendremos una batalla interior todos los días de nuestras vidas. La naturaleza pecaminosa no toma su maleta y se va. No toma sus cosas y se muda de tu cuerpo y busca otro cuerpo para quedarse. Se queda ahí, pero dominado por el Espíritu Santo. Pero podemos alimentarle. Cuando nosotros intentamos mismo, bajo nuestros propios esfuerzos para hacernos aceptados por Dios, desechando la gracia de Dios, estamos pecando. Así que la naturaleza pecaminosa, la naturaleza
maligna, este corazón que desea el pecado, siempre está en nosotros. Por eso es que Pablo gritó, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo? Y gracias Dios a Jesucristo por su sacrificio en la cruz. ¿Alguna vez has pensado que estás en lo tope de tu vida cristiana y bruscamente se viene una pequeña tentación pero acabo de fallar al Señor, ¿cómo es posible? Hermanos, eso es porque nosotros no somos infalibles. Siempre fallaremos a Dios de alguna manera. Por eso que en la oración de Padre nuestro Señor Jesús dijo, no nos haga caer en tentación, porque es probable que podamos caer en una tentación. Tenga yo bien claro, hermanos, bien claro, que aún después de haber creído en Cristo, siempre tendremos una batalla interior entre hacer nuestra propia voluntad o hacer la voluntad del Señor. Siempre estaremos en guerra con nosotros mismos, siempre. Así que, si es así, ¿acaso es la culpa de Jesús si nosotros caemos en algún pecado? Si nosotros decidimos de poner nuestra fe en Cristo y después viene una tentación que nos supera, nosotros nos entregamos a la tentación, ¿acaso vamos a decir que Jesús me hizo pecar? La palabra lo pone bien claro, que Dios no tienta a nadie con el mal. Él no lo hace. El que nos tienta es el enemigo, porque quiere que nosotros caigamos. El cristiano no es alguien que no tiene pecado. Escucha bien, el cristiano no es alguien que no tiene pecado, pero es alguien que ya no practica y no vive en el pecado. El cristiano puede caer en pecado, sí que puede caer en pecado, pero no practica continuamente, no vive en el pecado. Es alguien que no vive en el pecado, ni se identifica con el pecado. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe en lo que Jesús hizo en la cruz por él. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 18, él sigue diciendo en el versículo 18, no va. En el versículo 18 Pablo dice, más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Así que ser un pecador, aquí él no está diciendo que yo soy un pecador porque volví a robar, no, es que volví otra vez a la ley. Es que el apóstol Pablo nos dice aquí que si tuviera que volver a construir un camino hacia Dios, un medio de guardar la ley de Moisés. Cuando hablamos de la ley, aquí estamos hablando de la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, que es para que ellos tenían que guardar, pero que en sí era imposible que guardaran la ley. Por eso que ellos tenían que ofrecer sacrificios día tras día, año tras año, por el perdón de sus pecados. Así que Pablo está diciendo aquí que si tuviera que volver a construir un camino hacia Dios, por medio de guardar la ley de Moisés, entonces yo, Pablo mismo, me haría pecador. Exactamente, si yo ahora dice que yo creo en Dios, estoy viviendo en fe en Cristo Jesús, estoy viviendo por la pura gracia de Dios, y después miro mi vida cristiana y digo que no estoy haciendo lo suficientemente, o no estoy haciendo suficientes buenas cosas para que Dios me acepte. Vale, miro, no estoy circuncidado, así que vale, me voy a circuncidar para ver si Dios me acepta más. Voy a hacer X cosas simplemente porque estoy buscando más el favor de Dios. Pablo dice que si yo antes practicaba tales cosas y ahora digo que yo estoy en Cristo Jesús, regresando otra vez en la antigua vida que yo vivía, entonces soy un pecador. No soy solamente un pecador y robado y mentido en hacer cosas. Hermanos, escúchame, porque muchas de las veces pensamos que un pecador es solamente una persona que roba, o una persona que miente, o una persona que fornica. Un pecador es una persona también que intenta de ganarse el favor de Dios con sus propios esfuerzos, que no depende de la salvación, su salvación no depende de la obra que Jesús hizo en la cruz, pero lo que él puede hacer para ganárselo. Y no solamente eso, cualquier persona, hermanos, que depende de sus esfuerzos personales para ser aceptado a Dios, estará pecando. Cualquier persona que depende de sus propios esfuerzos para que Dios le acepte,
está desechando ahora la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir por eso? Que hay más pecado tratando de encontrar la aceptación ante Dios por mantener o por guardar la ley que el pecado que hay en la vida diaria. Que hay más facilidad, hermanos. Es mucho más fácil para mí de caer pecando, intentando de agradar o ganar el favor de Dios, haciendo actividad o tratando de guardar la ley, haciendo cosas, que vivir una vida pecaminosa, porque ningún cristiano, ninguno que se considera cristiano, saldrá por la calle para robar, o saldrá con la intención de robar o de hacer cualquier cosa. Pero es mucho más fácil caer en el legalismo. Es mucho más fácil caer en el legalismo. No estás satisfecho con lo que Jesús ha hecho en la cruz para tu salvación, pero intentando ganarte la salvación de otra manera. Así que esos hombres que llegaron a Jerusalén de parte de Santiago pensaban que tenían que aferrarse a la ley de Moisés. Por eso ellos querían que los gentiles hicieran lo mismo. ¿Y eso qué hizo? Hizo que Pedro también se inclinara hacia ellos. Así que intentar de agradar a Dios o hacerse aceptado por Dios guardando la ley de Moisés es como decirle a Jesús, escucha bien hermanos, cuando uno intenta de llegar a Dios o hacerse aceptado por Dios guardando la ley de Moisés, es como decirle lo siguiente a Jesús: Jesús, todo eso que has hecho en la cruz está muy bien, pero no fue suficiente. Tu obra en la cruz no era suficiente o no es suficiente delante de Dios para salvarme a mí o al mundo. Esta es la gran tragedia del legalismo. Lo que Pablo luchaba desde el principio. Y si leemos todas las demás cartas de Pablo, la mayoría, él está luchando contra el legalismo en la iglesia. El legalismo en la iglesia. Ayer tuve el privilegio con el hermano José, que nos visitó un hermano durante la reunión de los hombres que tuvimos, y fue bastante interesante porque al hablar con él le preguntaba, solo para conocerlo un poquito más, y llevaba 5 años sin congregarse, había ido a una iglesia que era bastante lejos de su casa, y dejó de ir, y se buscó una iglesia de los testigos de Jehová, y se iba con los testigos de Jehová, supuestamente cristiano, se iba con los testigos de Jehová, y dejó los testigos de Jehová porque los testigos de Jehová no les saludaban en la calle cuando él les veía en la calle. Así que decidí ir a otra iglesia evangélica, que no quiero mencionar el nombre, que está en Posagrera. Se fue a otra iglesia y dejó la iglesia porque le pregunté, ¿pero por qué dejaste la iglesia? Él dije, no, el pastor tenía Coca-Cola debajo de su silla en un Red Bull. Y las hermanas, la falda le llegaba hasta la rodilla, y le miré. Dije, hermano, ¿por qué vas a la iglesia? Y le pregunté, ¿y qué tal la palabra? La palabra bien, sí que la palabra bien, pero tu problema era el pastor que tenía Red Bull debajo de su silla y Coca-Cola debajo de su silla a veces, y las hermanas que su vestido o su falda llegaba hasta la rodilla. Así que le pregunté, hermanos, sinceramente, es triste cuando personas buscan iglesias, porque yo le dije, hermano, si encuentras una iglesia perfecta, por favor, no entres, porque la vas a estropear. Si piensas que hay una iglesia perfecta, si algún día, yo le dije que si algún día, por casualidad, nos visita, el mismo día que entras en esta congregación, te darás cuenta que somos muy imperfectos. Y me preguntó, ¿qué imperfecciones tenéis? Yo le dije, no te voy a quitar el gusto para que tú mismo descubres nuestras imperfecciones. Te voy a dejar descubrir nuestras imperfecciones. ¿Cómo vas de iglesia en iglesia buscando imperfecciones? Así que te voy a dejar que vengas y descubre nuestras imperfecciones. Y yo le dije, no puedes intentar, no puedes intentar de cambiar a personas que tú mismo no has sido cambiado ni transformado. Eso es el legalismo puro, hermanos. Totalmente. No es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz, no. El pastor no tiene que beber Coca-Cola ni Red Bull
porque está mal visto. La alabanza no canta bien, pero oye, ¿a quién canta? ¿A ti o a Jesús? ¿Acaso Jesús se ha quejado que están repitiendo la misma alabanza todos los domingos? Pero a ti, ¿qué te importa? Esa es la obra del legalismo en nuestras congregaciones. Al tratar de ser más justos con Dios, muchos terminan siendo menos justos con Dios. Intentan de ser bastante justos con Dios, con sus propios esfuerzos, y terminan siendo menos justos con Dios. Algo que tenemos que tenerlo bien en claro, hermanos, es esto: que nadie puede ganarse la justicia de Dios intentando hacer buenas obras. Nadie. Nadie puede ganarse la justicia de Dios intentando guardar la ley. Nadie. Es imposible. La ley no fue dada para que la guardamos. Escuche bien. La ley no fue dada para que nosotros la guardamos. Porque nadie la puede guardar a la letra. Es imposible. Cuando Dios nos dio la ley, Él sabía muy bien y sigue sabiendo que somos personas imperfectas, que no podemos guardarla. La ley era como un maestro, un cuidador que nos cuidaba hasta que Cristo, la gracia, sea revelada, según la palabra de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no fue dada para que nosotros la guardemos, porque no podemos guardarla. Pues cuando los hijos de Israel, cuando Moisés le dio la ley, ellos tenían que sacrificar animales cada año, cada día, por sus pecados, porque era imposible que ellos guardaran la ley. Así que la ley no fue dada para que ellos la guardaran, pero la ley fue dada para hacerles ver que ellos eran pecadores, para que puedan ver el pecado que hay en ellos. Así, cuando tú te das cuenta que hay pecado en tu vida, o cuando tú te das cuenta, imagínate, te tiran en el agua, no sabes nadar, y te das cuenta que no puedes nadar, y el agua está bastante profunda. ¿Qué haces? ¿Cierra tus ojos, cierra tu nariz para hundirte? No. Todos gritarán: socorro, socorro, socorro. Así que la ley es esa cosa que Dios usa para hacernos ver que no somos buenas personas, que necesitamos a alguien mucho mejor que nosotros para salvarnos. Amén. La ley nos hace gritar: socorro, ¿quién me va a librar de esta condenación que está en la ley? ¿Quién me va a librar? Y ahí miramos a la cruz y gracias doy a Dios por Jesús que entregó su vida por mí. Amén. Esto es la obra de la ley. En función de la ley, cuando Dios le dio a Moisés, hermanos, en función de la ley, cuando Dios le dio a Moisés, no era porque la guardamos. Lo voy a repetir eso para que lo tengamos bien claro. Ya que es imposible guardarla, sino era para hacernos ver la deficiencia o el pecado que hay en nosotros. Y por eso, los hijos de Israel siempre deberían ofrecer sacrificios a Dios para el perdón de sus pecados, porque ninguno de ellos pudo guardar la ley. Seguimos con el versículo 19, que dice: pues cuando intenté obedecer la ley, eso es lo que dice Pablo, cuando yo intenté obedecer la ley misma me condenó. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que me esfuerzo para guardar la ley, me doy cuenta que no la puedo guardar. Y la única cosa que recibo de la ley es la condenación que está en la ley. Maldito el que no guarda todo lo que está escrito en la ley. Porque él no pudo guardarlo. Así cada vez que se esforzaba para obedecerla, más fui condenado por la misma ley. Así que dijo él, así que morir a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias, todas sus exigencias. Así que él se dio cuenta que no puedo cumplirla. Así que tengo que buscar otra alternativa. ¿O quién me va a cumplir esta ley? Así que él dejó de intentar cumplir sus exigencias, lo que la ley demanda, porque él no podía cumplirlas. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios. Solamente se dio cuenta que solamente viviendo en Cristo, que él pudo hallar su salvación. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que más que se esforzaba Pablo para obedecer la ley, se daba cuenta que él no pudo guardar la ley. Y
y por no poder guardar la ley, es condenado por la misma ley. La ley misma le condenaba, porque al fallar de guardar uno de los mandamientos que Dios dio, uno es culpable de haber quebrantado o fallado todos los demás mandamientos. Y debe ser castigado cuando nosotros fallamos la ley. Debemos ser castigados o condenados por esta ley que hemos quebrantado. Por eso, Pablo dice que él dejó de cumplir las exigencias de la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que él tomó la decisión de poner su fe en Jesús, porque Jesús es quien pudo cumplir todas las exigencias de la ley por él. Así que él pone su fe en Jesús y toma la decisión de ser un esclavo por amor a Jesús, porque Jesús entregó su vida en la cruz y cumplió la ley en su lugar. Y él sigue en el versículo 20 diciendo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, que él murió por la ley, es decir, que dejó o dejar de usarla para ser aceptados por Dios, entonces pudo vivir confiando en Cristo. Morir para la ley significa que yo rendí, dijo que no, ya no puedo guardar esta ley. Tomó la decisión de no esforzarse más para cumplir la ley, porque él no pudo cumplirlo, y tomó la decisión de confiar en Jesús. Así que una persona cristiana debería ser o no debería ser, escucha bien, una persona cristiana nunca debería ser dominada por la ley o por el pecado. Porque cuando la ley nos acusa, escucha bien, hermanos, porque Satanás es llamado el acusador. Así que cuando él venga con la ley, cuando Satanás venga con la ley para acusarnos que nosotros no estamos guardando la ley, escucha bien, cuando él venga con la ley para acusarnos que no estamos guardando la ley, y el pecado o el pecado mismo quiere seducirnos, nosotros como creyentes debemos poner nuestra fe en Cristo Jesús por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque Él no tiene amo. El cristiano no tiene ningún otro amo que a Cristo. Amén. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de entregar nuestras vidas a Cristo, ya no tenemos ningún otro amo, sino a Jesús mismo como nuestro amo. Un cristiano, repito, hermanos, no es dominado por el pecado. Así que es importante saber cómo utilizar la ley cuando estamos en momentos de dificultad. Es importante comprender eso, porque muchas de las veces he visto a cristianos como desanimarse porque están luchando quizás con la oración o están luchando con algo que la ley demanda. Y Satanás les hace entender que si tú no cumples esta parte de la ley o esta porción de la ley, no eres un cristiano. Y la persona sabe muy bien que su fe está en Cristo, ha tomado la decisión de creer en Cristo. Pero Satanás sigue angustiándole, sigue atacándole cada vez que tienes que cumplir esta parte de la ley para ser completamente salvo o completamente salva. Y escucha, cuando llega la próxima vez que Satanás se pone y empieza a acusarte que tienes que hacer XXX para ser aceptado ante Dios, eso es lo que tiene que decirle. Escucha bien. Satanás, sigue adelante. Sigue acusándome día y noche como tú quieres. Sigue acusándome tanto como deseas. Sé que he cometido muchos pecados y sigo fallando diariamente a mi Señor. Dile eso otra vez. Diablo, grita más fuerte. Grita, acúsame, porque lo que me estás diciendo no te entiendo. Estoy sordo, estoy completamente sordo a tu voz. Esa es una metáfora. Habla todo lo que quieres. Estoy muerto para la ley. Si quieres usar la ley para hablar conmigo sobre mis pecados, lo que tienes que hacer es hablar con mi carne. Porque la ley puede dominar mi carne, el pecado puede dominar mi carne. Dedícase a eso.
pero no hable con mi conciencia, porque con nuestra conciencia servimos a Dios. Con nuestra conciencia tomamos la decisión de obedecer su palabra. Mi conciencia o tu conciencia no tiene nada que ver con los gustos de la carne, porque nuestra conciencia debe vivir para o bajo la obediencia de la ley de Cristo. Una nueva ley mucho mejor de lo que es la ley que Dios le dio a Moisés. Así que con esto, hermanos, Pablo nos hace entender que como creyentes en Cristo no debemos vivir vidas intentando de guardar la ley, porque la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Hemos muerto a la ley no porque lo hemos guardado todo, sino que Cristo guardó la ley por nosotros. No solamente Cristo guardó la ley por nosotros, sino que Cristo entregó su vida por amor a nosotros, como el precio por los pecados que nosotros hemos cometido contra Dios. Así que Jesús muriendo en la cruz por un creyente es como el creyente mismo muriendo en la cruz por sí mismo. Jesús muriendo en la cruz por un creyente es como el creyente mismo muriendo en la cruz. Así que Satanás no tiene ninguna autoridad ni derecho sobre alguien que toma la decisión de vivir para Cristo. Ninguna autoridad ni decisión sobre esa persona. Porque uno no puede vivir guardando la ley y al mismo tiempo intentando de cumplir con el Señor, creyendo en el Señor Jesús. Así termina Pablo el versículo 21. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no hubiera sido necesario que Cristo muriera. Eso quiere decir, hermanos, que exigir a quien sea, exigir a una persona, quien sea, vivir bajo la ley de Moisés para estar con Dios o para estar bien con el Señor, es dejar al lado la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nadie en sí mismo tiene derecho de exigir a otras personas a guardar unos requerimientos o unos mandamientos de la ley para estar bien con Dios. Y nadie puede guardar ningún mandamiento como los fariseos le intentaban de hacer en el tiempo de Jesús, que le acusaban que él no guardaba el día de reposo. Y lo mismo hacían los falsos apóstoles y los falsos hermanos que se habían infiltrado en la iglesia de Galacia, diciendo a los hermanos que tenían que circuncidarse para ser aceptados ante Dios. Así que nosotros, cuando intentamos ganar el favor de Dios, guardando la ley o guardando los 10 mandamientos, intentando ganar el favor de Dios, la única cosa que estamos haciendo es rechazando la gracia que Dios nos da en Cristo Jesús. Así cuando lo hacemos es como darle una bofetada directamente al Señor, diciéndole al Señor que en vano Él dejó morir a su Hijo en la cruz. Así con esta declaración del apóstol Pablo terminamos Gálatas capítulo 2, y si el Señor lo permite vamos a seguir con el capítulo 3 el próximo domingo, y intentaremos a ver cómo el apóstol Pablo usa o elabora la explicación o lo que la iglesia de Gálatas tenía que entender, la función de la ley y cómo la ley se puede usar de una manera correcta, no para hacernos guardar o intentar de complacer al Señor, pero cómo la ley puede ser usada para que nosotros podamos confiar más en Jesús que intentar de guardar o intentar de complacer al Señor o para ganar su favor. Amén.